Amigas y amigos, podrá haber muchas interpretaciones acerca del impasse que se planteó entre la oposición y el chavismo en el inicio de las sesiones de la nueva Asamblea Nacional, con motivo de la decisión de la Sala Electoral del Tribunal Supremo prohibiendo la incorporación de 4 diputados electos en el estado de Amazonas. El desacato que se consumó inicialmente debido al desconocimiento por la directiva del cuerpo a la cautelar del más alto tribunal de la República amenazó con convertirse en un choque de trenes, con el consiguiente entrabamiento del funcionamiento de la institucionalidad constitucional y democrática del país. Pero en el momento más álgido del conflicto surgió la política como opción inesperada, que al mismo tiempo resolvió la situación que amenazaba con complicarse peligrosamente. El episodio que ocurrió en un momento en el cual el país vivía un estado de extrema tensión sorprendió a una buena porción de venezolanos, ya que la dinámica que había adquirido la instalación de un poder legislativo en manos de la oposición había disparado las alarmas de la violencia. Creo que los venezolanos todos, sin excepción, tenemos que reconocer la importancia de lo sucedido, que incluso ha causado sorpresa en muchos escépticos en el exterior y dentro del país, que consideraban que estábamos condenados irremisiblemente a vivir en la antesala del caos. Pero resulta que no es así, que de pronto se abre una perspectiva para que el escenario lo ocupe la racionalidad, el sentido común y la posibilidad cierta de convivir. La política, que no es otra cosa que diálogo, mostró una vez más sus bondades. Lo sucedido es importante en las actuales circunstancias, pero sería conveniente que el precedente fuera tomado muy en cuenta por nuestra clase política dirigente, sobre todo para aplicar el mecanismo que ahora resultó positivo en algo permanente. No se trata de suprimir el debate ni renunciar a las posiciones que cada quien sostiene. Se trata de actuar con sentido patriótico y con la voluntad de resolver problemas y no de complicarlos. Lo que acaba de funcionar en lo estrictamente político puede ayudar a resolver situaciones económicas y sociales críticas. Es decir, problemas que afectan directamente a los ciudadanos. De ahí la importancia de este episodio. Quiero expresar mi solidaridad con el coronel José Viloria Sosa, director del Centro Penitenciario Ramo Verde. Es objeto en este momento de terribles infamias. Y hay que tener presente de que aparte de ser un miembro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es un ciudadano ejemplar y al mismo tiempo un padre de familia. La política no puede llegar a los extremos de invadir los fueros privados y de agredir a las personas en lo más íntimo, en lo que tiene que ver con su dignidad personal. Por tanto, desde este programa expreso mi solidaridad con este oficial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y repudio todas las campañas que contra cualquiera se hagan en los términos en que se viene haciendo esta contra el referido oficial. Una pausa y al regreso converso con el vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, Aristóbulo Istúriz. Aristóbulo Istúriz, un político en el buen sentido de la palabra, a tiempo completo, dirigente de partidos políticos, militante de la izquierda, del progresismo, de una lealtad extraordinaria. Ha sido parlamentario, ha sido alcalde, ha sido ministro y ahora es nada más y nada menos que vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela. Ese es el invitado de hoy. Para mí es una gran satisfacción que en este nuevo cargo estés en esta entrevista. Yo sé que siempre tienes cosas importantes que decir. ¿Qué experiencia te ha dejado ese largo recorrido a través de la administración pública y de la política?
Bueno, José Vicente, primero que todo, gracias por tu concepto siempre, ¿no? Y siempre, pues, nuestra admiración a ti. Yo he tenido, bueno, la vida me ha colocado en distintas circunstancias administrativas, pues yo estuve en la alcaldía de Caracas, como tú sabes, estuve en el Ministerio de Educación, también estuve ahora en la gobernación de Anzoátegui, de manera como gobernador, como alcalde, como parlamentario, como constituyente. Bueno, y ahora tengo una tremenda responsabilidad. Yo creo que de todas, esta ha sido, José Vicente, la más grande responsabilidad. No solo por el cargo, sino por el momento que vive el país, las condiciones en las que estamos, y creo que, bueno, en este momento, cuando el presidente Maduro me llamó y me pidió que lo acompañara, bueno, no pude decir que no, porque es un momento en que el país nos necesita, pues. Y tú sabes que yo he aprendido que como no tengo proyecto personal, sino tenemos hombres y mujeres del proyecto, donde nos necesiten tenemos que estar. ¿Cómo piensas encarar esta coyuntura? Que tú mismo calificas muy bien, yo comparto la calificación. Sí. Mira, en equipo. Solo, decía Prieto siempre, el hombre solo no vale nada, la mujer solo no vale nada, el hombre vale en comunidad. Y nosotros somos una comunidad política, pues una comunidad política que tiene un proyecto de Bolívar, es el mismo proyecto de Chávez, el proyecto del pueblo. Y ese proyecto, bueno, tiene un plan de la patria, tiene una guía. Y bueno, estamos en unas circunstancias en las cuales nosotros requerimos en este momento un hito político, de dar un salto de una economía rentista que se agotó la economía rentista. Y es necesario dar el salto a una economía productiva. Dar el salto a una economía productiva desde una economía rentista con los precios del petróleo más bajos, tal como han sido golpeados, con la moneda que ha sido golpeado de la manera que ha sido por parte de todo lo que llamamos la guerra económica, nosotros requerimos de mucha unidad del pueblo, tender la mano a todos los sectores, se necesita mucha comprensión del momento para que todos aportemos, que todos seamos capaces de colocar por encima de todo la patria, el país. Tú prácticamente eres una bisagra, ¿no?, en el gobierno, porque tienes dotes de hombre cordial, que se sabe manejar en el terreno difícil, con extrema habilidad. Tú eres un hábil operador político, así te reconoce la gente. Tanto que Ramos Ayub te hizo un elogio. ¿Cómo te cayó el elogio de Ramos Ayub? Bueno, tú conoces a Ramos Ayub, tú sabes cómo es él. Él hizo su elogio con doble propósito, de manera que hay sectores de nosotros que eso lo ven muy mal, y bueno, él buscando desquitarse de que Nicolás le estaba haciendo más o menos la misma medicina. ¿Pero cómo lo ves tú? No, yo creo que lo que tú dices es verdad. Yo sé el papel que yo tengo, o sea, porque nosotros solos no podemos, necesitamos que se incorporen los distintos sectores. Y hay que sentarse, hay que conversar y hay que escuchar sin hipotecar los principios, José Vicente. Uno no tiene por qué hipotecar los principios, pero aquí se necesita. Nosotros tenemos clarito que tenemos que ir a una economía productiva que preserve los logros y las conquistas sociales de nuestro pueblo. Si algo hizo Chávez, ¿verdad?, fue un nuevo modelo de distribución de la renta petrolera, fue lo que impuso Chávez. Pero no logramos, ¿verdad?, transformar la estructura económica en sacarla del rentismo y colocarla en el campo de la producción productiva. Ese es el salto que Chávez estaba impulsando, ir de una economía rentista petrolera a una economía productiva, productiva con justicia social, productiva con una distribución equitativa, justa de la renta petrolera y de la riqueza que se produzca. Hoy se agota esa renta. Bueno, no se agotó hoy, se agotó hace mucho tiempo. Lo que pasa es que los precios petroleros le alargaron la vida por inercia, ¿no?, a la economía rentista. Ahora, con golpeados los precios como están, golpeada la moneda como está, bueno, estamos en una circunstancia difícil donde estamos obligados a producir. Y para nosotros poder mantener los logros y las conquistas necesitamos producir. Para profundizar en ello necesitamos producir. El país necesita producir. Y eso requiere que nos sentemos y conversemos y veamos dónde están los nudos, dónde están los cuellos de botella, qué es lo que estamos haciendo con esa iniciativa del presidente Maduro de llamar a un Consejo de Economía Productiva, donde el sector privado, los trabajadores, el movimiento comunal que esté dispuesto a producir, como con las experiencias que tenemos, nos unamos
en un proyecto productivo, con motores productivos que dinamice la economía y vayamos viendo entre todos dónde están los problemas, los cuellos de botella. Todo eso es cierto, Aristóbulo. Ahora, la verdad del pastel es comérselo, como dicen los alemanes. Y para mí, todo reside en la capacidad de diálogo, de entendimiento. Aquí hay muchos que no creen en el diálogo, sospechan de él, consideran que es una especie de trampa para traficar, para abdicar a los principios. Y esa es una visión completamente equivocada. El diálogo tiene un sentido creador, unificador, sobre todo en situaciones de crisis. Bueno, y por tanto, yo creo que el gobierno como tal, tú como en este momento como vicepresidente, el presidente Maduro, tienen una serie de iniciativas importantes que seguramente el país empieza a aceptar. Yo percibo que empieza a aceptar. Pero si eso no se monta sobre un diálogo claro, transparente, sin ambigüedades y con un seguimiento permanente, lo que se está gestando se puede perder. Eso sería Mira, José Vicente, tú has dicho, ¿cómo se come el pastel? Lo primero que te voy a decir es que el pastel solo no se come, tenemos que comerlo entre todos y entre todos tenemos que elaborarlo, ¿no? Fíjate, lo primero que tenemos que hacer es calificar el diálogo, ¿no? Es un diálogo tiene que ser franco, un diálogo tiene que ser sincero, un diálogo tiene que ser constructivo, un diálogo tiene que ser que nos lleve a una economía productiva, un diálogo tiene que ser también pensando en el pueblo, pensando en los logros, en las conquistas del pueblo. El modelo económico, ha insistido mucho algunas compatriotas de la oposición de que el modelo económico socialismo fracasó. No, es que el socialismo no lo construimos, aquí fracasó el modelo rentista. ¿Cuánto avanzamos dentro del modelo rentista? Avanzamos en los mecanismos de distribución. Esa es la gran conquista. La gran conquista de nosotros fue cómo distribuir la renta petrolera. Chávez le quitó la renta a sectores de la oligarquía y comenzó a distribuir esa renta en el pueblo, a socializar. Y puso lo social en el primer plano, en un país donde la deuda social era enorme. No es cualquier cosa 1,5 millones de alfabetizados, no es cualquier cosa 1 millón de viviendas, no es cualquier cosa 3 millones de estudiantes universitarios, no es cualquier cosa 3 millones de pensionados, por decirte algunos logros. El 96% del agua potable la gente tiene acceso, no es cualquier cosa el acceso a la atención médica en Venezuela. Es decir, la educación gratuita. Ahorita vimos cómo en Chile estaba dando un paso hacia la educación gratuita y cuántos muertos costó y cuántos heridos costó y cuántas batallas. Bueno, Venezuela tiene su educación gratuita, Venezuela tiene la salud. Es decir, todos esos logros que hemos tenido, tenemos que mantenerlos y profundizarlo. Son logros y esos logros tienen que ver con la forma como se distribuyó la renta. Pero la economía no cambió estructuralmente, era la economía rentista, que se agotó hace tiempo y que se alargó la vida porque aumentaron los precios petroleros. Ahora nos toca a nosotros en un momento de precios petroleros bajos, nos toca a nosotros en un momento donde la moneda está golpeada, producto de la guerra económica, nos toca a nosotros en un momento dar el salto a la producción. Tenemos problemas porque tenemos pocas divisas, no tenemos la cantidad de divisas que llegamos a tener en unos momentos, tenemos que producir divisas, entonces hay que pensar en la producción, hay que pensar en la sustitución de importaciones como un elemento fundamental, hay que pensar en la capacidad, hay que confiar en los venezolanos y todos tenemos que unirnos en este sentido, pues. Los recursos que tienen uno, los recursos que tienen otro, vamos a ver cómo todos arrimamos para dar el salto a la economía productiva. Eso requiere, como tú dices, de diálogo, requiere de conversación. Bueno, que hay desconfianza, la gente no confía. Siempre, toda actividad tiene sus dificultades. Esta no es fácil. No es que nosotros vamos a decir diálogo y todo el mundo se va a incorporar. En este contexto, ¿qué papel cumple la oposición? Después del 6 de diciembre. Mira, yo creo que la oposición... ¿Qué valoración tienes tú del 6 de diciembre? Mira, José Vicente, yo creo que, mira, la gente... aún con todas las conquistas y con todos los logros, el impacto psicológico de la guerra económica hizo estrago. Las colas, el hecho de que nosotros tengamos el gobierno y no hayamos sido capaces, por ejemplo, de eliminar las colas en ese momento, que no hayamos sido capaces de enfrentar el acaparamiento. Tú dices, hay acaparamiento, pues y tú eres el gobierno, ¿por qué no lo quitas? Las colas, la inflación,
todos estos elementos, ¿verdad? Que son productos, no todo el mundo entiende que, por ejemplo, los golpes a la moneda dependen no de nosotros, de elementos que nosotros no controlamos. En la baja de los precios petroleros no lo controlamos nosotros, ni siquiera lo controla el mercado en la baja de los precios petroleros. Y entonces todo eso impactó. Hay una inflación real y hay una inflación inducida. Hay un desabastecimiento real y hay un componente inducido de desabastecimiento, que es el componente de la guerra económica, para profundizarla y que eso genere un impacto en la gente. Entonces, cola, inflación, desabastecimiento, bachaqueo, etcétera, nosotros no tuvimos la capacidad para liquidarlo en ese momento. Ahora, bueno, tenemos que... ¿Y por qué no tuvo la capacidad del gobierno de teniendo tanto poder? Porque hay factores que no dependen de nosotros. Mira, José Vicente, ¿tú crees que el precio petrolero no depende ni siquiera del mercado? No, pero llenar los anaqueles, por ejemplo. Bueno, para llenarlo tú necesitas tener los ingresos, ¿verdad? Y cuando tú hablas de baja de precio petrolero, estás hablando que te bajan las divisas. En un país que no produce y que tiene que comprar todo afuera. Pero ha habido mucha divisa para comprar productos fíjate, en este país, alimenticios. el control de la distribución y los mecanismos de distribución de los alimentos nunca lo ha controlado el pueblo, ni lo tiene el gobierno. Desde la compañía guipuzcoana en la colonia hasta Polar hoy tiene el control de la distribución de los alimentos. Aquí se utilizó el mecanismo de distribución de los alimentos como un mecanismo político para que el pueblo se molestara y reaccionara, si no teníamos ese control, de verdad. Entonces es necesario, esa es una de las luchas que tenemos que tener. Tenemos que tener mecanismos de distribución, de comercialización justa de los productos. Producción, distribución, comercialización justa es lo que necesitamos construir. Construyámoslo entre todos, porque no solamente el Estado puede. Si hay gente que tiene experiencia, que tiene iniciativa, que está desarrollando trabajos, etcétera, etcétera. Si la Constitución del 99 garantiza una economía mixta, ¿no? ¿Qué rol debe cumplir el empresariado? Mira, el rol de producir, José Vicente. Producir. ¿Y por qué no produce? Bueno, porque históricamente, José Vicente, en nuestro país, el sector de la oligarquía que más se fortaleció siempre fue el comercio. Tú vas a algunos países y tú ves pequeñas fábricas, pequeños talleres, pequeñas fabriquitas, pequeños talleres, pequeñas fábricas, pequeños talleres. Aquí puedes ver tiendas, bodegas, bachaqueros, buhoneros, etcétera. Porque el comercio pesa mucho en Venezuela por la característica de la economía petrolera rentista. Y la transformación, la industria, la transformación de la materia prima pasó a un segundo plano, no hay esa tradición. Entonces, nosotros necesitamos, ¿verdad? Y se fue perdiendo la cultura del trabajo, porque todo se financiaba con la renta petrolera. Y entonces la cultura del trabajo tiene una baja valoración. Nosotros necesitamos valorar la cultura del trabajo, se necesita producir, se necesita el desarrollo de las manos, de verdad, y que eso tenga una significación en los valores de nuestra patria. Y la gente que tiene experiencia, porque hay gente que ha trabajado, no quiere decir que todo el mundo sea así, hay gente que ha hecho esfuerzo. Nosotros les tenemos que pedir hoy su colaboración, su participación, su ayuda. Aristóbulo, el tema es esencialmente económico. Incluso pudiéramos decir de economía doméstica, ¿no? Que es lo que toca más profundamente al ciudadano, ¿no? Común y corriente. Bueno, José Vicente, fíjate, yo creo que es económico y de un alto contenido político. Bueno, iba a la segunda parte. Y eso se resuelve políticamente. Así es. ¿No? La política es lo que manda, lo que resuelve. Una mala política es un desastre. Una buena política corrige las fallas y los errores. Bueno, ustedes, gobierno, están situados ante esta emergencia, porque es una verdadera emergencia la que estamos viviendo. Así es. Han hablado de una serie de iniciativas. El presidente anunció al país la creación del Consejo Nacional de Economía Productiva y 9 motores. Bueno, José ¿Cómo Vicente, funciona mira, eso? todo aquel que conduce un ascensor, unas veces está arriba, otras veces está abajo, porque así es el ascensor. Bueno, y así es, que conduce un gobierno, todo el tiempo no va por el canal de 80 el que maneja, unas veces pasa al hombrillo, otras veces al de 60, porque no se lleva siempre a la misma velocidad. Este es un momento de emergencia, tú lo has dicho, y a los momentos de emergencia requieren respuestas de emergencia, y eso es lo que ha hecho el presidente Maduro. El presidente Maduro lo primero que ha hecho es buscar
la esencia, estar convencido de esa palabra clave mágica que tú dijiste ahorita, que es la palabra del diálogo. Creo que ha dado una gran demostración de diálogo. El que no crea que el presidente ha dado una demostración franca de diálogo, te lo voy a decir, que suene feo. Yo creo que me llamó a mí y me pidió el cargo porque él conoce que yo soy uno de los cuadros de nosotros que puede tener esa capacidad para dialogar, sí. Exacto, ¿no? O sea, por experiencia y por lo que yo he hecho. Te alegro lo siguiente, los dos presidentes más dialogantes que ha tenido Venezuela son Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Nicolás Maduro. Lo han demostrado. Y Nicolás Maduro lo ha demostrado reiteradamente. Imaginemos a Betancur frente a un golpe de Estado. Así es. No, a ver si hubiese llamado al diálogo una semana después, como lo hizo Chávez. Bueno, ¿tú te acuerdas aquella vez el 4 de febrero? Muerte a los golpistas. Sí. Ese es diálogo. Es una respuesta antidiálogo. Sí. Entonces, fíjate, el presidente Maduro ha propuesto una declaratoria de emergencia, un decreto para declarar la emergencia económica. Y ese decreto lo ha sometido tanto al Tribunal Supremo como a la Asamblea. Tú me dices a mí, ¿cuál es el papel de la oposición? Analizar el decreto, hacer recomendaciones, acompañar el decreto, debería ser, porque la emergencia económica se requiere. Hay cosas que están planteadas, pero que son fundamentales, José Vicente. Sí, sí. Por ejemplo, echar a andar un plan productivo nacional y crear las condiciones para que el plan tenga éxito. Eso, nosotros, si pensamos y colocamos al país por encima, la oposición debería acompañarnos en ese plan. Sí, pero elevar la captación respuesta de la oposición hasta ahora es de un simplismo conmovedor, ¿no? Es más de lo mismo. Bueno. ¿Es más de lo mismo eso? No es más de lo mismo, puesto que se está planteando, fíjate, se está reconociendo el derrumbe, el entierro del modelo rentista y se está presentando una propuesta de un nuevo modelo que sea productivo y que al mismo tiempo proteja al pueblo. Es decir, que preserve las conquistas logradas por nuestro pueblo. Eso es lo que se está planteando. La otra alternativa es el neoliberalismo, que liquide y olvide a la gente y piense solamente desde el punto de vista monetario, desde el punto de vista de las ganancias, etc. Nosotros estamos planteando este modelo y para eso nosotros necesitamos en esta transición tomar una serie de medidas mientras articulamos con todos los factores productivos del país las medidas que consideren. Nosotros no estamos planteando, aun cuando podamos tener una visión de cuáles son las medidas, nosotros le queremos presentar al sector hidrocarburos cuáles son las medidas, al sector agroalimentario, que son los motores, ¿entiendes? Al sector construcción, al sector industria, al sector de las exportaciones no petroleras. Y entonces, el conjunto de medidas que hay que tomar, tienen que ser medidas urgentes, medidas de emergencia. ¿Pone en riesgo la propiedad privada? Mira, en riesgo no está la propiedad privada, porque estamos llamando a todo el sector privado a trabajar con nosotros. Y tú viste que el Consejo está conformado por una serie de hombres y mujeres de mucha larga trayectoria en la producción y que son empresarios privados. Exitosos, ¿entiendes? Y exitosos. Y a ellos los hemos llamado precisamente por eso. En cada motor se ha hecho un plan de 9 motores. Esos 9 motores deben tener sus mesas de trabajo en cada una de ellas. El presidente lo instaló, José Vicente, escuchamos a todos y cada uno de ellos sus recomendaciones y a partir de hoy comienzan a todas las mesas. En este momento que yo estoy aquí contigo se está desarrollando la mesa de construcción. Esta noche a las 7 la mesa de la industria. Mañana en la mañana vamos a tener la mesa de exportación no petrolera. Esa va a funcionar allá en PDVSA a partir de las 10 de la mañana. Y vamos a tener la de petroquímica en el Ministerio de Petróleo. Vamos a tener la de minería en la tarde. Vamos a tener la agroalimentaria en Portuguesa. Vamos a tener la mesa de turismo en Venetura, en Margarita. Vamos a tener la de la industria militar el día de mañana. Y vamos a tener la de telecomunicaciones el día lunes. Es decir, las 9 mesas. Se van a instalar los 9 motores con sus mesas, oyendo, y cada una está haciendo las recomendaciones de cuáles son los cuellos de botella, cuáles son las decisiones que
la veremos en el Consejo el martes para entregarle al presidente el primer conjunto de propuestas al presidente Maduro. Haga estos anuncios, presidente, le recomendamos estas medidas, le recomendamos estos anuncios. En materia tal, en materia de la construcción, tenemos problemas aquí con algunos insumos. Todo lo que tiene que ver con el cemento, por ejemplo. Aquí hay problemas en esto, en cada una de las áreas le vamos a ir presentando los problemas. Ahora fíjate una cosa, Aristóbulo. Un empresario que está ganado para este plan, ¿no? Me dijo, sin embargo, que él viene de muchas frustraciones en relación con las mesas de trabajo que se han instaurado en el país en los últimos tiempos. Que él ha asistido, me habló de 20 o 30 mesas. Y muy bien se reúnen, toman una serie de medidas y de acuerdos, y luego eso se lo lleva el viento, se desaparece del escenario. Él me dice, yo soy escéptico, sin embargo yo quiero colaborar, quiero participar. Bueno, fíjate tú. ¿Qué garantía hay de que no se repita la práctica, esa historia? debe ser la práctica, ¿no? Por eso nosotros queremos ni adelantarnos ni atrasarnos, queremos ir al día y sabemos que que es urgente la respuesta que está esperando nuestro pueblo. Yo pido que tengamos la confianza, porque en la medida en que la gente va trabajando con nosotros y vamos trabajando juntos, la gente va cobrando confianza. Y aporta. Y el día martes, en cada una de esas mesas, está liderizada por 2 de ellos, no está liderizada por nosotros. Le ponemos la coordinación a un ministro, pero cada motor tiene 2 representantes del sector determinado, del área determinada. Si es de turismo, si es de agroalimentación, si es de industria, si es de exportación, 2 líderes productores exitosos y reconocidos en esa área, todos, de manera que eso le debe dar confianza. En segundo lugar, conversamos ayer de una manera muy franca, abierta, como para limar cualquier duda, ¿verdad?, sobre cómo funcionar, cómo relacionarnos, y luego de hoy al lunes, se desarrollan las primeras jornadas de trabajo. Fíjate tú, y nosotros tratando de darle respuesta. En el sector agrícola, la primera conversación que se hizo, dijeron, mira, nosotros lo que necesitamos es seguridad. Mañana a las 8 de la mañana están todos los comandantes de fuerza de todo el país reunidos para resolver con los compatriotas ese tipo de problemas. De manera que nosotros tenemos que ir dando respuesta. Y ya nosotros tendremos, José Vicente, el martes debemos tener el conjunto del primer paquete de recomendaciones al presidente de la República, Nicolás Maduro, para que con las recomendaciones de las soluciones, no solamente este es el problema, esta es la propuesta, presidente, esta es la propuesta, y que todos estamos de acuerdo, porque son propuestas de consenso en las mesas respectivas y de consenso en el Consejo de Economía Productiva. Yo deduzco lo que tú dices, que estás consciente de que el gran enemigo que ustedes tienen enfrente, pongamos del lado del imperialismo, pongamos del lado de la oligarquía, la burguesía, etc., es la desconfianza, ¿no?, que es una cosa muy sólida en este momento. Tengo conciencia, José Vicente. Yo tengo conciencia y estoy seguro que Nicolás, como presidente, la tiene, y por eso él mismo se ha puesto al frente, y con quien haya que conversar, Nicolás ha conversado, ha dado la cara. Yo creo que el acto de instalación, la intervención de nuestro presidente nos llenó de orgullo, fue muy directa, muy clara, muy concisa, muy precisa. Fue muy buena, efectivamente, y el acto fue bien concebido y provocó un impacto favorable. Y creo, José Vicente, yo siento en la calle, tú sabes que soy un hombre de calle, yo siento, José Vicente, que la gente tiene una esperanza allí en eso. Por eso que yo me siento con una gran responsabilidad, porque el presidente me ha colocado a mí la coordinación. Ahí está la responsabilidad. Sí. Porque cuando tú despiertas algo que está medio muerto, estás más obligado todavía con esa causa. Así es. Entonces, en este momento... Por eso cuando me preguntaste cómo te sientes, yo te dije, siento que tengo un pojote saco de cemento en el hombro. Voy con un poco de saco de cemento, sí. Pero saco fuerza donde no las tenga, porque yo sé la responsabilidad. Es la patria, José Vicente, del país. Es nuestro pueblo. Eso es muy importante decirlo. Que la gente te escuche. Que escuche al gobierno en esa dimensión. Que no es la cosa simplemente la elucubración teórica, ¿no? Sino que algo que arranca de la realidad.
El pueblo necesita en este momento reconquistar el optimismo. El país necesita fe, confianza, ¿no? Porque no podemos sucumbir ante la adversidad. Mira, este pueblo se crece en los momentos difíciles. Este pueblo es un pueblo épico, un pueblo que, bueno, basta ver al Libertador, chicos. Cuando tú ves que pierde la Primera República, pierde la Segunda República, se va a Jamaica, se va a Haití, viene de Petión, bueno, agarra Carabobo, va a Ayacucho, va a la Gran Colombia, al Congreso Anfictiónico de Panamá, y mira cómo muere Bolívar, pues. Y después, bueno, Zamora. Y bueno, esto es una guerra larga, esto no es una cosa de 2 días, no es una cosa de 2 días. El Che Guevara decía una cosa muy importante, mira, las guerras se pierden cuando se abandonan, y no hay que abandonarlas. En este momento nosotros tenemos la responsabilidad de estar al frente del gobierno, los bolivarianos, los chavistas, los revolucionarios, y tenemos que tender la mano a todos los hombres y mujeres de buena voluntad de este país, de verdad, de buena fe, respetando su manera de pensar, respetándolo y que nos respeten las que nosotros tenemos. Nosotros no tenemos por qué agredirnos hablando. Yo ahorita voy a ir, José Vicente, a un escenario donde voy a ir con esa intención. Esto no es un momento de caernos a golpe, esto no es un ring. Es una patria, es una república, es un pueblo que tiene unas circunstancias difíciles y que para salir requiere del concurso de todos sus hijos. Es un ejercicio de inteligencia. Así es. ¿No? El expresidente uruguayo, Pepe Mujica, decía que las guerras que se pierden son aquellas que no se dan. La batalla que se pierde aquí, en este momento, es la que no se da. Por tanto, hay que dar la batalla. Así es. Hay que dar la batalla. Te felicito. En eso estamos, José Vicente. Te deseo mucha suerte. Y te advierto que estamos conscientes de la responsabilidad, conscientes del momento histórico, y yo les pido de verdad a todos los que me están oyendo de nuestro pueblo que tengamos confianza y le tendemos la mano a todos aquellos hombres y mujeres del pueblo que tengan buena voluntad, que amen la patria, que bueno, vamos juntos a salir adelante. Bueno, mucha suerte, ¿sabes? Gracias, José Vicente. Y ahora, los confidenciales. Las actividades conspirativas de carácter mediático desde organismos de inteligencia de los Estados Unidos contra Venezuela se intensifican a raíz de los resultados de las elecciones parlamentarias llevadas a cabo en el país el pasado 6 de diciembre. Tales acciones conspirativas son llevadas a cabo por el Pentágono a través de su programa CIMA, el Departamento de Estado a través de la NET y la Agencia Central de Inteligencia CIA, que utiliza y tiene bajo contrato al Poynter Institute, que forma periodistas para una red mundial de verificación de hechos, fact-checking, con la participación de 64 organizaciones en todo el mundo. En el seno de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se fortalecen los liderazgos de oficiales del alto mando, destacando el del general en jefe ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López. Los ataques de la derecha al gobierno constitucional de Nicolás Maduro y a la institución armada ha contribuido a este fortalecimiento, en tanto que la oposición y en particular los voceros de la MUD reúne un amplio rechazo en el seno de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En una encuesta realizada durante el mes de diciembre, entre la oficialidad se evidenció un fuerte sentimiento crítico hacia los dirigentes opositores. El gobierno de Guyana viene utilizando reiteradamente recursos de distracción destinados a que ante la opinión internacional Venezuela aparezca como un país que atenta contra la soberanía guyanesa. Hace poco inventó una supuesta incursión de un helicóptero militar venezolano, versión que resultó completamente falsa. La distracción tiene como objeto central continuar extendiendo y afianzándose en la Guayana Esequiba, donde el gobierno de David Granger sigue otorgando concesiones y realiza acuerdos energéticos con empresas transnacionales, actos que son violatorios del Acuerdo de Ginebra, ya que se tiene información que se realizó una reunión con el representante de la empresa petrolera Tullow Oil. Los resultados del estudio básico de operaciones psicológicas del Estado Táchira
con motivo de las guarimbas de febrero de 2014, evidenciaron una total desatención de los medios de comunicación social, impresos, radiales, audiovisuales y electrónicos, en la frontera, lo cual deja al pueblo o en esa región a merced de las matrices de opinión construidas y generadas en los laboratorios de operaciones psicológicas de la oposición política venezolana. En el informe se señalan las medidas a adoptar para corregir la situación que compromete seriamente la seguridad de la nación. Se produjo el cambio del comandante del Comando Sur de Estados Unidos, el polémico general John Kelly, el mismo que decía que rezaba por Venezuela un minuto todos los días al amanecer para que la situación del país se arreglara y no tener que actuar e intervenir. El cambio, repito, por el vicealmirante Kurt W. Titt. Este oficial se ha desempeñado como asistente del jefe de Estado Mayor Conjunto y como comandante de la Quinta Flota de Estados Unidos en Manama, Bahrein. Sirvió en la sede de la OTAN y trabajó en el Pentágono. Titt es considerado un halcón y una de las tareas que cumplirá al frente del Comando Sur consiste en ampliar la actividad de este organismo en el Caribe y países vecinos con Venezuela, Colombia, Guyana, Brasil, entre otros, incrementando la presencia naval en las zonas marítimas en las cuales Venezuela reclama soberanía. Después de los comicios del pasado 6 de diciembre y de sus resultados, existe un interrogante sobre los cuantiosos recursos que dispusieron algunos candidatos de la derecha postulados a la Asamblea Nacional. El financiamiento de tales campañas no está claro y se atribuye a personas y grupos económicos que actuaron de tal manera para garantizarse que sus fortunas no sean investigadas. Se tiene conocimiento y organismos de inteligencia del Estado lo investigan y hacen seguimiento de datos relacionados con familiares de personas electas. El volumen y procedencia de los fondos está en vías de aclararse. Las operaciones financieras funcionaban bajo la fachada de fundaciones.